Es importante a veces recordar personas que nos han impactado, personas que han impactado nuestras vidas. Y muchas veces también cuando la persona así se muere, nos choca. Pasamos por un tiempo muy difícil, ¿no? Y en fechas así es más difícil todavía. Recordando a aquella persona que tuvo tanta influencia en tu vida. Y en el caso de Isaías, llega un momento así, en capítulo 6. Isaías es un profeta de Dios, pero es un hombre de carne y hueso, igual que tú y yo. Sufría a veces. Y aquí vemos en capítulo 6, versículo 1, que dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. La vida de Usías, el rey de Israel. Un hombre muy capaz, un hombre muy inteligente, un hombre que amaba mucho al Señor y un hombre que gobernó en Israel 52 años. 52 años como rey. Empezó su gobierno, su reinado, cuando tenía solo 16 años de edad. Pero murió. Y eso realmente impactó la vida de Isaías. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, escuchan lo que cuenta acerca de ese rey Usías. Dice en el versículo 3, tenía Usías 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías, su padre. Mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios. Y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Un tiempo muy próspero, un tiempo muy lindo para todo el pueblo de Israel. Y si seguimos leyendo el versículo 16, dice, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció y eso fue su ruina, porque se rebeló contra el Señor su Dios y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso. Pero el sacerdote Azarías entró tras él, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, y se opusieron al rey Usías. Le dijeron, Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario porque has pecado y delante del Señor Dios eso no te es nada honroso. Usías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira, y fue tanta su ira contra los sacerdotes que ahí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes y junto al altar de incienso, le brotó lepra en la frente. Ese rey, año tras año tras año, con prosperidad, que amaba al Señor, también cuenta que tenía victoria tras victoria tras victoria contra sus enemigos. Era un genio porque inventó máquinas de guerra que le dio a él también una gran ventaja. Era un agricultor también. En el tiempo de ellos todos comían bien rico por su gobierno de Usías. Imagínense cómo sería el Perú si tuviéramos un buen líder 52 años. 52 años seguidos de prosperidad y de paz. ¡Wow! ¿Cómo estaríamos, no? Entonces imagínense cuando fallece ese rey después de 52 años. Y qué triste para el pueblo, y qué triste para Israel ver que Usías, que empezó y gobernó tan bien, tantos años, al final termina mal. El orgullo, la soberbia, la desobediencia, porque quiso ofrecer incienso al Señor.
mira, hasta algo supuestamente lindo, pero quiso hacer algo que no le correspondía. Muchas veces también nosotros queremos servir al Señor con tantas ganas y con nuestro afán de servir al Señor hacemos algo que no nos corresponde y terminamos mal. Pero ¿qué significa o qué significaba todo eso para Isaías? Bueno, en primer lugar, Isaías ya profetizó en los primeros capítulos de Isaías de su pueblo apóstata, su pueblo que se había apartado del Señor. En el capítulo 5 vimos hace unas semanas los ayes, 6 ayes en el capítulo 5 que hablan de lo que va a pasar con los que desobedecen al Señor. La palabra ay, condenación, corrección. O sea, no es que Dios estaba en el cielo diciendo ay de los que decía ay, ay, ay. Molesto estaba Dios con su pueblo, un pueblo desobediente. Y eso es lo que Isaías profetizaba cuando Usías estaba gobernando como rey, un buen rey, un rey que realmente amaba al Señor. Había sido ese rey que ellos anhelaban supuestamente como pueblo. Ellos recibían las bendiciones, los beneficios de estar bajo un gobierno de una persona que amaba al Señor. Y las profecías que Dios le da a Isaías van a ser cumplidas no en su tiempo de su vida de Isaías, sino pasando al empezar unos 150 años, hasta más de 200 años después de su muerte de Isaías. Dios tiene otro calendario que muchas veces tenemos nosotros. A veces estamos con prisa, esperamos que Dios haga algo ya, pero Dios tiene su tiempo para todo. Hay que servir al Señor fiel siempre. Cuando vemos algo lindo, cuando vemos el resultado, cuando vemos la cosecha y cuando no la vemos. Isaías profetizaba cuando aparentemente todo estaba muy bien. Pero Dios le había dado esas profecías. Porque Dios estaba en su trono. Y Dios veía desde el inicio hasta el final. El pueblo iba a abandonar a Dios. Ellos iban a sufrir las consecuencias de su desobediencia. Pero mientras Usías estaba vivo, seguramente Isaías también pensaba, bueno, por lo menos tenemos un buen rey. Quizás no todos del pueblo aman al Señor, quizás están siendo tentados a servir a esos ídolos, pero por lo menos Isaías es rey. Y él pone la ley para el pueblo. Nadie puede servir a esos ídolos porque tenemos un buen rey. Pero cuando Usías fallece, me imagino que Isaías empieza a preocuparse, aunque el que viene después de Usías también va a ser un buen rey. Pero qué triste cuando una persona ha sido tan fiel y comete pecado, y ese pecado no solamente le afecta a él, sino afecta a toda una nación. Pero para Isaías no solo era todo eso, sino que Isaías, como vimos hace unas semanas o meses, quizás no recuerdo bien, era familiar de Usías. Tanto así conocía la vida de Usías, el profeta, que él escribió una biografía, se puede decir, de Usías. Segundo de Crónicas, capítulo 26, versículo 22, dice, los demás hechos de Usías, primeros y últimos, los escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces Isaías conocía muy bien su vida del rey Usías. Pero en medio de la tristeza y ese tiempo desalentador para Isaías, Isaías vio algo. Sí, Dios sacó a Isaías de su ambiente y por decisión de Dios mismo, Isaías tuvo la oportunidad de ver a Dios sentado en su trono. Una experiencia, se puede decir, mística para Isaías. Fue un acto de pura gracia. No es porque Isaías decía, Señor, quiero verte. No, eso fue por Dios realmente.
Dice aquí, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, el borde de su manto cubría el templo. Dios estaba sentado en el trono. Eso para mí me habla mucho, que Dios está sentado en su trono. Hoy día tenemos que hacer unas cosas, salí con Betty manejando carro por la Panamericana, voy a salir y de repente alguien me choca por detrás. ¿Y qué hice yo? Después de unos segundos ya no estaba sentado, estaba de pie. Porque algo estaba mal. Cuando todo está muy bien, está sentado, ¿no es cierto? Pasa un temblor, estaba sentado, ¿y qué pasa? Ya no está sentado. Bueno, depende de la persona, ¿no? Mi esposa no está sentada después de un temblor. Pero Dios está sentado. Todo está muy bien. Él está sentado, ¿dónde? En el trono. Y el borde de su manto cubría el templo. Eso es fascinante. Yo les he explicado muchas veces que en su borde de su manto, de las personas de ese tiempo, ahí tenían su DNI, ahí tenían su identidad. En el borde de su manto decía quién era la persona. Y si una persona caminaba por ahí, estaba en un lugar donde no era una persona conocida y fallecía, buscaban en su manto quién era la persona. Su autoridad como persona. El borde de su manto de Dios cubría el templo. Su autoridad desciende desde el cielo hasta el templo que existía en el tiempo de Isaías. Sabemos que más luego Cristo echará fuera a aquellos negociantes que negociaban en el templo. Cristo tenía autoridad y la gente, cuando hizo eso, la gente preguntaba, ¿quién te ha dado esa autoridad? Bueno, Isaías 6 nos dice quién. Porque el borde del manto del Señor descendía hasta el templo. Dios destruirá el templo varias veces cuando el pueblo no le obedece también a través de la historia de Israel. Dios es el que tiene la autoridad o para levantar el templo o para tumbarlo cuando la gente no le hace caso. En el Nuevo Testamento nosotros somos el templo del Dios viviente. Él tiene autoridad sobre su iglesia, tiene autoridad sobre nuestras vidas. En el milenio, Cristo va a gobernar 1000 años desde su templo en Jerusalén también, porque Él tiene la autoridad. ¿Entendido? Me gusta también porque algunos tienen ese concepto de que Dios hizo el mundo, sí creen que Dios es el creador, pero piensan que después de crear el mundo, lo soltó y dijo, que todos vean por su cuenta. No, dice aquí que la autoridad de Dios llega hasta este mundo también, ¿no? Y cuando vemos lo que dice el versículo 2, dice, 2 serafines permanecían por encima de él, y cada uno de ellos tenían 6 alas, que con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Bueno, hay gente que discute acerca de eso. ¿Quiénes son los serafines? Porque según algunos, hay serafines, hay querubines y hay ángeles. Personalmente, yo creo que son 3 seres distintos. Algunos dicen que querubines, serafines es lo mismo, solamente con otro nombre. Y si tú crees así, tienes todo el derecho de estar equivocado, no hay problema. No, pero esta noche vamos a decirlo así. Isaías vio a serafines ahí donde estaba el trono de Dios. No dice cuántos, pero sí los vio. Ellos tenían alas. ¿Cuántas alas tenían? 6, muy bien. Interesante, ¿no? 6 alas. Un serafín. La palabra serafín quiere decir los que arden, los que están encendidos. ¿Se acuerdan de Moisés cuando estaba pastoreando las ovejas en el desierto y vio la zarza que estaba encendida pero no se quemaba, no se consumía? Es algo muy parecido aquí en cuanto a los serafines. Ellos están encima de Isaías. Así lo tomo yo, por lo menos. Tienen 6 alas, como hemos dicho. 2 para cubrir
sus rostros. 2 para cubrir los pies. Y 2 para volar. ¿Ya? Para cubrir sus rostros. Moisés quería ver a Dios, pero no pudo ver su rostro. ¿Ya? Ni los serafines en el cielo ven el rostro de Dios. Esos serafines nos muestran cómo servir a Dios, creo yo. ¿Y por qué? Porque están en el cielo adorando a Dios, aman a Dios, no están en pecado nunca, son majestuosos y no lo ven. Las alas cubren sus ojos. ¿No dice la Biblia que la fe es la convicción o la certeza de lo que no se ve? Ellos están alabando al Señor, sirviendo a Dios sin verlo. Es curioso porque imagínense, los serafines no ven a Dios, pero Isaías sí lo vio. Qué lindo es eso, ¿no? Por eso dice la Biblia también que hay ángeles que desean ver lo que Dios permite que nosotros veamos. Ellos están... Qué lindo. La Biblia dice, dichosos son los que sirven a Cristo sin haberle visto también. Por eso cuando leí ese pasaje, justo yo estaba orando hace muchos años diciendo, Señor, qué pena que yo no estaba ahí cuando tú caminabas en la tierra. Justo estaba pensando eso cuando leí que Cristo dijo, dichosos aquellos que me aman sin verme, sin haberme visto. ¡Ay, dichoso soy! ¿No? Pero imagínense, nosotros siendo pecadores, siendo seres humanos, ¿cómo podemos pretender ver a Dios sin terminar completamente consumidos? Porque Dios es tan santo. También tenían 2 alas para cubrir sus pies. Están vestidos de manera que demuestra respeto y honor. ¿Se acuerdan de esa historia cuando empezó Calvary Chapel? Que llegaban los hippies a la iglesia, los pies calatos, sin bañarse, y la gente, los tíos, se quejaban y decían, ¿cómo es posible que el pastor deja a los jovencitos entrar a la iglesia sin zapatos, con sus pies cochinos? Pero por un lado entendemos, ¿no?, que cuando tú vas a ir a un sitio importante, por ejemplo, si tú irías a ver a un gobernante, a un rey de un país o algo así, ¿irías sin zapatos? No, ellos están con los pies cubiertos. Además, los pies nos hablan de dónde andamos, por dónde caminaremos, dónde vivimos, dónde ministramos. No debemos de caminar por donde queremos, sino por donde Dios nos mande. Nuestros pies cubiertos con la justicia y la santidad de Dios, caminando y viviendo en santidad. Pero también tienen 2 alas para ir donde Dios quiere que ellos vayan, ¿no? O sea, para servir al Señor. Me gusta porque hay 4 alas que hablan de la prudencia, hablan de la santidad, hablan también de la humildad, porque son humildes, se someten, ¿no? Están en sumisión y también adoran a Dios a la vez. Y solo hay 2 que hablan de cómo llegar al destino donde Dios los quiere enviar. Y yo creo que eso es también importante y muy claro para nosotros. La alabanza de Dios, la adoración de Dios, la santidad de Dios es más importante que cualquier servicio que podemos ofrecerle al Señor. Si nosotros pensamos, como muchos piensan a veces, mire, yo no estoy viviendo la vida cristiana, pero yo colaboro. No, a veces hay personas, no es frecuente, pero a veces hay personas, la semana pasada, no es para juzgarle, pero no es pues. Una persona nos llama por teléfono, no congrega, no sirve a Cristo, pero dice, quisiera ir desde tal día para dejarme diezmo. Piensa que puede colaborar con Dios. Hay 4 alas que hablan de su soberanía, su santidad de Dios, que
son más, no más importantes, pero son la prioridad. No podemos servir al Señor como uno quisiera, sino como Dios manda en su palabra. El respeto, el temor a Dios va primero y luego es el servicio. Pero me gusta porque, ¿qué hacen ellos en el cielo? Eso es impresionante. Dice versículo 3, uno de ellos clamaba al otro y le decía, ¿dónde está el almuerzo? No, dice que uno le decía al otro, o clamaba al otro, y le decía, Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Me gusta mucho. Uno clamaba al otro. Están en la presencia de Dios, están clamando el uno al otro. Y claman santo. Quizás no sé, varios, y quizás un grupo grita o clama y dice santo. El otro grupo, santo. El otro grupo, santo. Yo no sé. Nunca estuve ahí. Bueno, todavía. Pero también cuando nosotros hablamos de Dios entre nosotros y alabamos al Señor entre nosotros por su bondad, por lo que hace en nuestras vidas, esa es una buena manera de alabar al Señor. No solo cuando estamos cantando, sino nuestra conversación entre nosotros. Tiene que ser algo edificante, algo que nos anima, algo que nos habla del Dios Santísimo. Por fin. O quizás esta noche mejor sería decir santo, santo, santo. Obvio que lo dicen 3 veces, ¿no? Santo, santo, santo. 2 motivos, probablemente. Número 1, la Trinidad. Número 2, porque en el hebreo, cuando algo se repite varias veces, es porque es sumamente importante. Y si no me creen, memoricen Salmo 119. Y van a ver lo importante que es la palabra de Dios, la ley de Dios para nosotros. No, lo repite vez tras vez con diferentes formas porque la ley de Jehová es tan importante. ¿Ya? Dice aquí que hablan del Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos celestiales. Y dice que toda la tierra está llena de su gloria. Me gusta mucho eso. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque estamos cegados y no nos damos cuenta de la gloria de Dios aquí en la tierra. Las cosas maravillosas que hace Dios, la creación, por supuesto, la forma que Dios obra en las vidas de las personas, y de muchas maneras vemos la gloria de Dios en esta tierra también. Mira, versículo 4 dice que la voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Si te asustan los temblores, alístense ustedes porque van a haber temblores en el templo del Señor. Porque cada vez que ellos claman o gritan santo, 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 ¿qué pasa con el edificio? ¡Wow! Si tu idea del cielo es que es un lugar aburrido, debes leer la Biblia. Imagínense esos serafines clamando al Señor y todo tiembla. ¡Wow! Bueno, al ver todo eso, ¿cómo reaccionó Isaías? ¿Qué pasó con él? Dijo, eso es lo máximo, qué bueno que estoy aquí. No. Entonces dije yo, versículo 5, ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros. Eso es muy importante para nosotros, hermanos. ¿Se acuerdan que hace unas semanas estudiamos el capítulo 5, lo mencioné también esta noche? En capítulo 5, Isaías menciona 6 ayes. Aquí en el capítulo 6 está el 7. Cuando menciona los primeros 6, se trata de las naciones, o se trata de Israel y lo que Dios pasó con ellos. Pero en el capítulo 6, cuando Isaías se encuentra con Dios y ve a Dios, termina diciendo, ay de ellos. No,
dice, ay de mí. Ay de mí, soy un hombre de labios impuros y mi pueblo también somos cochinos. Bueno, esa es la versión Pastor Brian. ¿Ya? De la abundancia del corazón habla la boca. Las mentiras, las lisuras, los cumplidos, los halagos, no pedir perdón, no admitir nuestra falta, nuestra culpabilidad, no dar la gloria a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. El chisme, las murmuraciones, las quejas, las cosas que salen de nuestra boca. Quizás hasta el capítulo 5 Isaías pensaba, ay de ellos, sí Dios, hay que darles duro. Pero en el capítulo 6 todo termina con, ay de mí. Y ay de mi pueblo. Se identifica con su pueblo. Eso no lo entendía antes. Antes yo escuchaba gente que decía, bueno, tenemos que confesar los pecados de nuestro pueblo. Si tú nunca has pecado, igual lo confiesas. Y honestamente para mí eso nunca tenía mucho sentido. Y entendí que no es así. Cuando confesamos los pecados de nuestro pueblo, es que nos identificamos con el pueblo porque somos iguales. Hoy día Dios me dio una lección. ¿En qué sentido? Como yo les dije, estaba manejando, viene un carro atrás y me choca. No fue grave, solo voy a caminar así el resto de mi vida. No. Algo leve. Pero apenas que me chocó, bajé yo pensando, ¿cómo lo voy a ministrar? Ese hombre necesita del amor de Cristo. Honestamente, eso debería ser la actitud de un cristiano. Pero yo soy un poco carnal todavía. Hice mejor que antes. No le grité, pero bajé con la idea de defenderme. Él es el culpable. Él es el que... Él, mira, imagínense, me chocó desde atrás y insistió que yo era el culpable. No entiendo. Insistía. Pero después el Señor comenzó a ministrarme. Me dijo, Brian, si yo te dijera que tú tienes que ministrarle y mostrarle el amor de Cristo, ay, Señor, yo soy de labios impuros. Porque si yo me pongo así, porque un hombre me choca un poquito con el carro, me falta un montón. Porque si le escupieron en la cara de Cristo, si le golpearon tan fuerte, si le crucificaron, y en todo momento decía, Padre, mátalo. No, dijo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Tanto amor. Y Brian, hoy día entendí lo que Isaías está diciendo. Ay de mí, soy de labios impuros. ¿Me entienden? No es confesar el pecado que no has cometido, sino es reconocer quién eres y cómo eres, y ver cómo lo que hacen los demás es lo que tú también haces. Y compararte en un buen sentido como con lo que haría Cristo en la misma circunstancia. Yo busco justicia y Dios quiere misericordia. Yo busco tener la razón
no quiero perder la lucha. Y Cristo quiere que yo ministre a la persona. Termino yo diciendo que yo no califico para ser hijo de Dios, mucho menos para estar en su presencia, y ni hablar de ministrar a otros. Versículo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. Ay, por fin está volando, ¿no? Quizás al inicio del capítulo pensábamos 2 alas para volar, pero ¿a dónde van? Aquí vemos un ejemplo. Entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, o sea, muy caliente. Quemaba. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Ay, qué precioso. Isaías era profeta. O sea, Dios te dio esa capacidad de usar sus labios. Ya viene profetizando 5 capítulos. Pero Dios tiene que purificar sus labios. Dios se había escogido para ese ministerio. Glorificar a Dios con sus labios. Pero Isaías necesitaba esa purificación que solo viene del altar de Dios viviente. El mismo miembro de nuestro cuerpo, siendo personas o siendo iglesia, si lo vemos en ese contexto, el mismo miembro de nuestro cuerpo que Dios quiere usar es el mismo miembro que tiene que ser completamente consagrado al Señor. Habla de identificarnos con Dios y con su sacrificio en la cruz para nosotros. Vino del altar lo que Dios utilizó para purificar, quemar los labios de Isaías. ¿Necesitas purificación? ¿Te sientes corto? ¿Te sientes mal por las cosas que tú a veces dices o piensas? Yo sí. Qué bueno que tenemos a un Salvador y que a veces envía a los serafines, los querubines, los ángeles, sus ministros, para llevarnos la palabra del Señor del altar. Recordamos de Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y si nunca has entregado tu vida a Cristo, tú puedes decirle esta noche: Señor, te necesito. Yo soy también de labios impuros. Me siento tan corto muchas veces, me siento tan cochino. Y yo te pido perdón esta noche. Sé que moriste en la cruz por mí. Quiero conocerte, quiero vivir por ti, Señor, y para ti. Y el Señor también te va a perdonar y te va a purificar. Es solo por la gracia de Dios que puedo estar aquí enseñando la Biblia esta noche, después de pasar por lo que pasé en la mañana con el accidente, ¿no? Me gusta, porque el versículo 8, mira, si yo fuera Isaías, yo terminaría ahí. Y terminé puro y lindo. Eso es lo que pasa en muchas iglesias, ¿no? Cristo me salvó, encontré la iglesia, ahí estoy. Feliz con mis hermanos. Hermano tal, hermana tal. Los hermanos, no sé sus nombres, pero son mis hermanos. Versículo 8. Después oí la voz del Señor. Interesante, ¿no? Primera vez en ese pasaje que escucha Isaías la voz del Señor. He escuchado las voces de los serafines, pero nunca he escuchado la voz del Señor en este pasaje hasta este momento. Dice, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Qué curioso que Dios está preguntando algo así, ¿no? A ver, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién va a ir?
Dios preguntando eso. Me encanta. ¿A quién enviaré? Es una cosa tener un llamado de Dios. Cristo nos llama para que estemos con Él. Es otra cosa ser enviado o ser una persona con una comisión del Señor. Primero nos llama. Primero Dios le da a Isaías esa visión y después Isaías escucha que Dios está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Tienes un llamado? ¿Has sido llamado por Cristo? Y si has sido llamado por Cristo, ¿cuál es tu comisión? Estar con Cristo y luego salir como mensajeros suyos. Espero que en el año 2018 que podamos responder igual que Isaías y decir, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Versículo 9. Una pregunta lógica. Dijo entonces, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y ciega sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. El libro de Romanos explica este pasaje muy bien. Es exactamente lo que pasó en el tiempo de Cristo con los judíos y hasta el día de hoy pasa con muchas personas. Los judíos en particular, los fariseos, decían que ellos veían muy bien, que entendían todo. Pero la verdad es que no veían nada y no habían entendido nada, no habían escuchado nada tampoco. No querían. Y Dios está avisando a Isaías. Cuando Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Dios se dice, ay, qué bueno, eso es tu mensaje. Por si acaso no te van a escuchar. No te van a hacer caso. No te van a obedecer. Es exactamente lo que pasó en la vida de Cristo y con los demás profetas también. La gente religiosa siempre decía que ellos estaban capaces, listos y todo lo contrario. Versículo 11, yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? O sea, si voy a predicar, si voy a profetizar y no me van a hacer caso, Señor, ¿hasta cuándo? O sea, ¿en qué momento me va a cerrar otra comisión? ¿O en qué momento me van a escuchar? Porque eso no me parece, no sé. Y dice aquí, hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra queda hecha un desierto, hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país. Está profetizando aquí, el pueblo de Israel será conquistado, destruido, corregido, pero siempre habrá un remanente. La simiente santa. Versículo 13. Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, volverá a ser destruido. Pero la simiente santa será como el roble y como la encina, que después de cortados aún queda el tronco. Como el roble. Otro nombre, pistacia. ¿Han escuchado de esa, es como tipo nuez que es pistacho? Pistacho. Es ese árbol. El árbol que es natural del Medio Oriente puede crecer solo, es grande, y la gente en los tiempos de la Biblia usaba ese árbol para marcar o mostrar el camino, para honrar a una persona muerta. Plantaban un árbol así para decir, aquí están sus restos de la persona. Un árbol muy importante, un guía, un camino para las personas, algo así. Resistente también, solo crece el árbol. No es como muchos árboles que tú ves
un árbol por ahí y ves que ya van creciendo muchos. No es así en este caso. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Los que son de remanente van a ser como el rey David. Porque el rey David tomaba su asiento debajo de ese árbol un tiempo. O sea, no necesitará el compañerismo de otros para estar firme en su fe. Va a ser fuerte, porque dependerá del Señor. Si tú eres buen cristiano en la iglesia, el día lunes, más o menos, el día martes, un poco menos, el día miércoles ya estás viviendo de vida pagana. Bueno, Dios no quiere que tú seas así, sino fuerte en el Señor. Y también dice como la encina, robusto, fuerte, grande, como el árbol de Salmo 1. Esa es la idea. Me encanta porque aquí Isaías está profetizando. Mira, Israel va a pasar por su tiempo difícil. Muchos no van a hacer caso. Va a ser destruido casi, pero va a haber un grupo de personas, un porcentaje mínimo que van a creer. Y luego vamos a ver que Dios profetiza cómo va a ser en los últimos días. Y ya estamos viviendo eso, ¿no? ¿En qué sentido? Dios profetiza a través de Isaías, por ejemplo, que los gentiles van a llegar a los pies de Cristo porque los judíos lo rechazan. Una pregunta, ¿cuántos judíos están aquí esta noche? O sea, todos somos gentiles. Y estamos aquí hablando de Cristo. A mí me encanta porque en mi país hay muchas iglesias de diferentes razas, diferentes grupos étnicas, etc. Y es curioso porque he tenido la oportunidad de visitar a iglesias así. Y yo recuerdo que una vez fui a una iglesia de gente, pura gente morena, o sea, negra, ¿no? Y bacán, ¿por qué? Porque ahí en la escuela dominical vi un cuadro con Jesús, pero un Jesús negro. Y después vi en otro lugar una iglesia de chinos. Y vi a un Jesús chino ahí. Algunos se ofenden. Dicen, Jesús ha sido judío, no ha sido así. Y obvio que si vas a tal lugar, ves a un Cristo rubio con ojos celestes. Algunos lo ven mal. Yo entiendo que históricamente Cristo no ha sido rubio con ojos celestes. Pero por otro lado me encanta porque Cristo ha llegado a ser tan importante para todas esas razas que lo ven como ellos. ¿Me entienden? Solo Dios podría hacer algo así. Convertir a un judío, Salvador, Mesías, en el que todos esos gentiles aman tanto. Pero en esos últimos días, más y más y más y más judíos están llegando a los pies de Cristo, el remanente. Y ellos van a ser como esos árboles, fuertes. Y interesante, ¿no? Porque dice que habla de ese árbol que vive solo y sobrevive y se vuelve fuerte. Justo lo que Dios está haciendo con Israel. Poco a poco, Israel se está quedando prácticamente solo en el mundo. Tiene sus momentos cuando sube y baja, etcétera, pero poco a poco, cada vez hay más gente que está en contra de Israel y cada vez Dios respalda a su pueblo. Bueno, Dios es fiel. Pero para terminar esta noche, para prepararnos para la Santa Cena, para servir a Dios en esta vida, necesitamos nosotros una visión clara de quién es nuestro Dios y cómo es Él. Felizmente, nosotros tenemos en cierto sentido una ventaja sobre Isaías y los demás profetas, porque tenemos nosotros la palabra de Dios completa. Tenemos al Espíritu Santo que puede habitar, morar en nosotros, revelarnos quién es nuestro Dios y cómo es Él. Pero no basta con eso. Necesitamos también las prioridades correctas como los serafines. Más adoración que servicio. Más alabanza que el servicio. Cuán importante es amar a Cristo
cuán importante es alabarle antes de servirle. Igual que los serafines, que nuestras conversaciones reflejan la vida plena en el Dios que profesamos. Honestamente me da pena cuando a veces escucho de gente cristiana, hasta inclusive gente de comunidad, que puede decir al Pastor Brian lo que piensa que el Pastor Brian quiere escuchar. Hablan conmigo, hoy Cristo es así, Cristo es así, y después me entero de lo que hacen durante la semana y pienso, esa persona debe ser bipolar, no sé. Cambio de personalidad. Esa persona parece un santito aquí en Coronilla y parece un diablo en el mundo. Que nuestras conversaciones reflejan a nuestro Dios. Como Isaías requiere humildad también. Ay de mí. Ay de mí. Pasando los años, Pablo dirá, ay de mí si no predico el Evangelio. Y obvio que requiere purificación. Una característica del mundo de hoy es que nos es difícil reconocer cuando hemos estado mal. Siempre buscamos un pretexto. Yo soy así, yo he hecho esto porque tal persona me hizo tal cosa, o porque yo crecí así, me han hecho esto, el otro. Pero ¿en qué momento vamos a reconocer que nosotros somos los culpables, somos los responsables, y terminar diciendo, ay de mí? Y cuando vemos que el pueblo es así, el pueblo es así, yo soy así, yo soy así. Para terminar con este último servicio oficial, por decirlo así, de 2017, aunque mañana también vamos a hacer algo diferente, pero un tipo vigilia, queremos celebrar la Santa Cena. Y por eso no vamos a hacer grupos pequeños esta noche. Yo creo que honestamente nuestra iglesia, y hablo como hermano, necesita este mensaje que hemos escuchado esta noche. Quizás hay gente aquí que realmente tiene que arrepentirse. Hay gente que necesita ver a Cristo tal como Él es, santo. Y ese es un buen momento para decir, Señor, escudriñame, muéstrame mi corazón. Yo quiero salir de aquí esta noche diferente. Una persona cambiada. Perdóname, Señor, porque me alejé. Perdóname, Señor, porque he hecho caso a los demás en vez de escucharte a ti y hacerte caso. No sé. Van a venir los chicos y van a tocar una canción. Y mientras están tocando, también van a